Hola chicos, como les había prometido, vamos a ver la unidad de reacciones químicas, la unidad 6, mediante un videito que les he armado. Espero que les sirva. Cualquier duda la consultan por correo o en la plataforma o cuando nos encontremos en clases. Esta unidad es de reacciones químicas. Antes de hablar de una reacción química, que básicamente es la reacción entre dos sustancias para formar una nueva, vamos a repasar algunos conceptos que hemos visto en unidades anteriores, pero que nos van a servir. El primero es atomicidad. ¿Qué es la atomicidad? Es el número de átomos que contiene una molécula de una determinada sustancia. Por ejemplo, esa molécula que observamos ahí, vamos a ver que hay un símbolo, que es una C, que corresponde al carbono, una O, que corresponde al oxígeno, pero que nosotros no escribimos la palabra carbono-oxígeno, simplemente escribimos el símbolo. Y luego encontramos un numerito, un subíndice debajo del átomo, que es la atomicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que esta molécula está formada por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Como sabemos, vimos en la unidad anterior, es una molécula de dióxido de carbono. El próximo concepto vamos a ver cuánto es la masa atómica o a qué nos referimos con masa atómica. Es la cantidad de materia que constituye un átomo. Como lo vimos en las unidades, se representa con la letra A, que es el número másico, y la unidad que lo caracteriza es la UMA, unidad de masa atómica, que corresponde a la doceava parte de la masa del átomo de carbono. Las masas atómicas las encontramos en la tabla periódica. Nosotros, a modo de ejemplo, podemos ver que el oxígeno tiene 16 UMAs, el aluminio 27, el cloro 35,5. Estas masas se calculan haciendo la proporción de que cada UMA corresponde a la doceava parte del átomo de carbono. Ahora, estos conceptos son abstractos y no nos permiten trabajar con facilidad. Entonces vamos a ver cuánto pesa, a qué le llamamos masa molecular, antes de continuar. La masa molecular, en el caso, por ejemplo, de esta molécula de dióxido de carbono, va a ser igual a la suma de las masas atómicas. Es decir, donde M es igual a masa, la simbología sumatoria, y la es la masa atómica. Es decir, que la masa molecular del dióxido de carbono va a ser igual a la masa del carbono del oxígeno multiplicado por 2, porque tengo dos átomos de oxígeno. Como recién les decía, estos conceptos son abstractos y no nos permiten trabajar de manera rápida y práctica. Entonces, ¿por qué? Básicamente porque los átomos y las moléculas son muy pequeños. Entonces, evidentemente, no son fáciles de medir. Entonces se determinó un concepto, que es el concepto de mol. ¿Y a qué llamamos un mol? Un mol es una cantidad determinada de sustancia que contiene 6,02 por 10 a la 23 partículas. Estas partículas pueden ser átomos, moléculas, iones, etc. Este número se llama número de Avogadro porque fue el científico que lo descubrió. Entonces, en lugar de medir una molécula, el peso de una molécula o el peso de un átomo, vamos a medir el peso o la masa de un mol de átomos o un mol de moléculas. Entonces, esta medida de mol ya la podemos expresar en gramos por mol, no en UMAs. Nosotros masa atómica habíamos dicho que era una unidad de masa atómica y que un determinado átomo tenía 8 UMAs, 9 UMAs, pero UMA no es una unidad para medir. Entonces necesitábamos expresarlas en gramos. ¿Cómo hacemos para expresarlas? Aumentamos la cantidad de moléculas o de átomos. ¿A qué número? 6,02 por 10 a la 23. Entonces, a partir de ahí podemos calcular la masa de un mol de moléculas. Entonces, ¿a qué va a ser igual la masa de un mol?
es igual a la masa molecular de dicha sustancia expresada en gramos. Es decir, en lugar de expresarlas en UMA, vamos a expresarlas en gramos. Por ejemplo, el dióxido de carbono, que es el ejemplo, vamos a sumar los 12 gramos que pesa el carbono, los 16 que pesa el oxígeno multiplicado por 2 y nos queda que ese mol de dióxido de carbono pesa 44 gramos. En el siguiente ejemplo, por ejemplo la molécula de agua, que vamos a tener el peso del hidrógeno, que es 1, multiplicado por 2, más el peso del oxígeno, que es 16, nos queda 18 gramos. Es decir, un mol de agua pesa 18 gramos. Si vemos un ejemplo más, por ejemplo el hidruro de calcio, vamos a ver que está formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de calcio. Entonces vamos a multiplicar 1, que es el peso del hidrógeno, por 2, más 40, que es el peso del calcio, y nos quedan los 42 gramos. Esto es medible, es decir, yo puedo pesar 42 gramos de hidruro de calcio. Lo que no puedo hacer es pesar 42 UMAs de hidruro de calcio. En el mismo concepto, o continuando con el concepto de mol de moléculas, podemos adquirir el concepto de mol de átomos. Es decir, va a ser la masa de un mol de átomos es igual a su masa atómica expresada en gramos. Entonces, como recién vimos que un átomo pesa 12 UMAs, un mol de átomos va a pesar 12 gramos, en el caso del carbono. En el caso del nitrógeno, un átomo pesa 14 UMAs, un mol de átomos de átomos de nitrógeno, pesará 14 gramos. En el oxígeno, un átomo de oxígeno pesa 16 UMAs, mientras que un mol de átomos, es decir, 6.02 por 10 a la 23 átomos, pesan 16 gramos. Una vez que ya tenemos estos conceptos claros, ya nos podemos adentrar a la unidad de reacciones químicas. ¿Cómo vamos a definir una reacción química? Son transformaciones o cambios que se experimentan sustancias llamadas reactivos y en las cuales se van a formar nuevas sustancias llamadas productos. Estas reacciones producen sustancias, es decir, los productos, tienen propiedades absolutamente distintas a las que tenían los reactivos. Y generalmente los cambios o transformaciones se van a producir por calor, luz, corriente eléctrica o simplemente el contacto de dos sustancias. Si nosotros vemos el ejemplo, por ejemplo, el carbono, que está en el estado sólido, en contacto con el oxígeno, que vendrían siendo nuestros reactivos, van a formar el producto que es dióxido de carbono. El sentido de la flecha nos va a dar el sentido de la reacción, es decir, que la reacción de carbono más oxígeno genera dióxido de carbono, porque la flecha va de izquierda a derecha. Según la ley de la conservación de las masas, la masa de un sistema se mantiene constante independientemente de los cambios físicos o químicos. ¿Qué significa? Que si yo en la parte de los reactivos tengo un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno, en los productos, por más que esté formando otro compuesto distinto o en otro estado de agregación, tienen que haber un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. ¿Por qué? Porque durante este proceso los átomos ni se crean ni se destruyen, es decir, tienen que permanecer constantes, estén formando un compuesto distinto o en otro estado de agregación. Por ejemplo, yo tengo hidrógeno más cloro, van a formar cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico si se encontraran en solución acuosa. En este caso está en gas, entonces es cloruro de hidrógeno. Pero ¿yo qué observo acá? En los reactivos tengo 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de cloro. Y en el producto tengo un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. En esta reacción no se estaría cumpliendo la ley de conservación de las masas. ¿Por qué? Porque no tengo la misma cantidad. Por lo tanto, tenemos que igualar. ¿Cómo vamos a igualar? Ponemos un 2 delante del cloruro de hidrógeno.
Entonces, si vemos los reactivos, tengo 2 hidrógenos, en el caso del producto tengo 2 hidrógenos, en los reactivos tengo 2 cloros y en el caso del producto voy a tener 2 cloros. Entonces tengo la reacción igualada. ¿Cómo voy a leer esta ecuación? ¿Qué digo yo para esto? Que un mol de hidrógeno reacciona con un mol de cloro para formar 2 moléculas de cloruro de hidrógeno. En el siguiente ejemplo, por ejemplo, vamos a tener dióxido de carbono más agua. El dióxido de carbono está en el estado gaseoso, el agua está en estado líquido. ¿Qué compuesto se va a producir? El ácido, vamos a tener en este caso, la glucosa más oxígeno. La glucosa está en estado sólido y el oxígeno está en estado gas. Yo veo, de este lado hay un átomo de carbono y de este lado hay 6. Es decir, no se está cumpliendo. ¿Qué tengo que hacer? Igualo, colocando un 6 delante del dióxido de carbono. Al quedar estos 6 átomos de dióxido de carbono, con estos 6 átomos de carbono, que ya estarían igualados, vamos a ir al siguiente elemento. Yo veo que tengo 12 hidrógenos y de este lado tengo 2, entonces los multiplico por 6 para que me queden 12. Tenemos los carbonos 6, 6, los hidrógenos 6, por 2, 12 y los hidrógenos 12 y nos va a quedar el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tengo? Yo tengo 12 porque este 6 es distributivo, es decir que 6 por 2, 12 y este 6 también va acá, entonces tengo 6 por 2, 12 más 6, 18, ¿sí? Y yo acá tengo 6 átomos de oxígeno y acá tengo 2. Claramente, si yo modifico el coeficiente de esta reacción, se van a modificar todos los demás. Por lo tanto, me conviene modificar el coeficiente del oxígeno, que solamente se afecta. Si yo tengo 6, necesito 6 moléculas de oxígeno, que me va a quedar 6 por 2, 12, más 6, 18. Quedan igualada la reacción. Acá aparece un nuevo vocablo, coeficiente estequiométrico. ¿Qué son los coeficientes estequiométricos? Estos números que aparecen delante de la molécula, indicando la cantidad de moléculas que van a participar. Porque acá, ¿cómo vamos a leer esta reacción? 6 moléculas de dióxido de carbono reaccionan con 6 moléculas de agua para formar una molécula de glucosa y liberar 6 moléculas de oxígeno. No confundir, muy importante, este número que es coeficiente estequiométrico con este número que es atomicidad. Una vez que formamos la molécula, que es lo que vimos en la unidad anterior, ya ese número no se cambia, porque cambiaríamos la estructura y la naturaleza química de la sustancia. Por lo tanto, la atomicidad, que es este subíndice que aparece, una vez que ya se cerró la molécula, no se modifica más. Entonces, atomicidad es el subíndice y este número que está delante de la molécula nos da el coeficiente estequiométrico o cantidad de moléculas que están en la reacción. ¿Cuáles van a ser los coeficientes estequiométricos de nuestra reacción? 6, 6, 1, el 1 no es necesario ponerlo, 6. Veamos un ejemplo más. Por ejemplo, reacción del cloro más la plata para formar cloruro de plata. El cloruro de plata es un precipitado blanco que es una reacción sumamente característica. Eso aparece en estado sólido. ¿Qué veo acá? Yo tengo una molécula de cloro que está formada por 2 átomos de cloro. De este lado solamente hay 1. Entonces, para igualar, ¿qué tengo que poner? Un 2 delante de la molécula. Este 2 afecta al cloro y a la plata. Por lo tanto, del lado de los productos voy a tener 2 átomos de plata, que me va a permitir hacer que tengo que igualar y poner 2 moléculas de plata para la reacción. ¿Cuáles serían los coeficientes estequiométricos de esta reacción? 1, 2, 2. ¿Sí? Vamos a cortar